Bienvenidos todos los que se están conectando a esta misma hora en este tiempo devocional. Hoy, finalizando este mes, una advertencia de parte de Dios, una advertencia de la palabra de Dios. Así que vamos a preparar el corazón en oración para lo que el Señor tiene hoy listo para nosotros. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es ese alimento que todos los días anhelamos, ese alimento que todos los días esperamos, ese alimento que todos los días nos edifica, y nos preparamos nosotros en oración para que esa semilla de la palabra de Dios esté allí en nuestros corazones y dé fruto, mucho fruto abundante, fruto que permanece. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por ese alimento maravilloso que cada día, Señor, tú nos entregas, que cada día tú nos das, Señor. Te damos gracias porque podemos hoy estar frente a ti, Señor. Así cada uno esté en diferentes lugares, en casa, algunos en el trabajo, algunos camino al trabajo, en diferentes ciudades, en diferentes naciones, pero todos rendidos delante de ti, Señor, con el mismo sentir y el mismo deseo: recibir tu palabra, recibir el alimento precioso, el alimento que nos transforma, el alimento que nos fortalece. Señor, gracias por lo que ya estás haciendo en esta mañana. Tú estás obrando, Señor, de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y estás obrando, amado Señor, para ser visto, Señor, tu gloria, para que sea vista en nuestras vidas, para que tu gloria se manifieste tu gloria en la vida de cada uno de los que recibe tu palabra. Pero no solamente es oidor, sino hacedor de todos aquellos que ponen por obra tu palabra. Gracias por cada familia, Señor, que está allí conectadita, recibiendo en esta mañana tu enseñanza, recibiendo en esta mañana tu palabra, recibiendo en esta mañana ese alimento maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Sé que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad. Aunque hay muchas cosas que no podemos entender, igual te damos gracias hoy por cada una de ellas, porque tú tienes el control de todo, Señor. Aunque hay cosas que son difíciles, Señor, de pasar, te doy gracias, Señor, porque tú caminas con nosotros. Amado Señor, habrá un momento en que todo lo entendemos y podemos decir: era necesario que ocurriera. Era necesario que estas cosas que pasaran, Señor, y era necesario que sucedieran porque allí se fortaleció mi fe, porque allí aprendí a depender de Dios, porque allí vi un milagro. Y esos milagros, Señor, esos milagros son los que nos fortalecen cada día. Gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que harás, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el título del mensaje es Advertencia. Y voy a tomar unos textos de una Biblia de estudio para hablar de un libro, una carta que está allí en la palabra de Dios. Cuando terminan las cartas de Juan y antes del Apocalipsis, encontramos una carta de Judas, que es solamente un capítulo donde hay una advertencia y donde hay un llamado de parte del Señor para cada uno de nosotros, para cuidar, para protegerse en su vida cristiana. Cuando hablamos de las armas poderosas espirituales, hablamos de la oración, hablamos del ayuno, esas armas que nos ha entregado el Señor y que escrito está en la palabra. Son armas que nos permiten a nosotros enfrentar los diferentes ataques, mentiras, dardos, engaños que envía el enemigo, para llevar esos dardos que quieren llenar nuestra mente, llevarlos cautivos, esos pensamientos, a la obediencia del Señor. Entonces decimos, bueno, ¿qué armas tengo yo? Tengo la oración, tengo la palabra de Dios,
tengo el ayuno, son armas poderosas. Cuando hablamos de la palabra de Dios como un arma poderosa, hablamos, por supuesto, del poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Pero hay un arma muy poderosa que quizás no la nombramos mucho, no la listamos mucho ahí cuando pensamos en esas armas, y es el conocimiento, la sabiduría. Esas también son armas poderosas. El conocimiento, la sabiduría, la fe, la esperanza, el amor, se terminan convirtiendo en armas con las cuales nosotros podemos resistir todas las mentiras del enemigo. Pero cuando hablamos de ese conocimiento y esa sabiduría, bien lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, no vine con palabras de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Las palabras, la palabra de Dios. El conocimiento y la sabiduría humanos es muy limitado, es muy pequeñito. Muchas personas se enorgullecen de ese conocimiento y de esa sabiduría humana. Pero cuando hablamos del conocimiento y la sabiduría espiritual, estamos hablando de esa sabiduría e inteligencia que el Señor nos dio para discernir, para entender y para poner por obra su palabra. Debemos, y esto sí, absolutamente, todo creyente debe volverse, convertirse en un amante del estudio de la palabra de Dios. Y no hablo solamente de ir al instituto bíblico, al seminario bíblico, sino todos nosotros empezamos autodidactas con herramientas que tenemos a nuestra disposición para estudiar, para profundizar, leer, releer, meditar en la palabra, profundizar en el estudio de la palabra. Y bueno, los que tengan la posibilidad, ojalá todo cristiano pudiera estudiar en instituto bíblico o en el seminario bíblico. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, ese conocimiento se convierte en un arma poderosa. Y entonces nos encontramos con esta carta de Judas, un solo capítulo, pero bastante jugoso este capítulo. Pero primero que vamos a hablar un poquito, y en este texto que voy a tomar es de una Biblia de estudio de Charles Swindoll, quién era Judas y de dónde viene este libro, para entrar un poco nosotros en el contexto de lo que quiere hablarnos este versículo, este capítulo de la Biblia. ¿Quién escribió el libro de Judas? Dice este estudio, como sucede con la mayoría de las otras cartas generales, este pequeño libro lleva el nombre de su autor. En general, los eruditos creen, por lo menos por dos razones, que el autor es el Judas, que era hermano de Jesús. Primero se identifica como hermano de Santiago en el capítulo 1, versículo 1, lo cual significa que probablemente no era el apóstol llamado Judas, que era hijo de Santiago, Lucas 6:16. Además, el hecho de que el escritor se identificara como hermano de Santiago probablemente lo conecta con la familia de Jesús. Véase la introducción, al libro de Santiago, allí si tú tienes una Biblia de estudio. Segundo, Mateo 13:55 y Marcos 6:3 registran que los nombres de los dos hermanos de Jesús eran Santiago y Judas. Este Judas fue distinto de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Al igual que Santiago, su hermano mayor Judas no puso su fe en Jesús cuando el Señor todavía estaba vivo. Solo después de la crucifixión y la resurrección cayeron las escamas de los ojos de Judas y llegó a ser un seguidor de su medio hermano Jesús. Primera de Corintios 9:5 ofrece un elemento llamativo de información cuando mencionan que los hermanos del Señor y sus esposas hicieron viajes misioneros. De esta mínima descripción comenzamos a visualizar a Judas como un hombre que vivió escéptico por algún tiempo, pero que finalmente fue transformado por haber puesto su fe en Jesús. Mientras viajaba por causa del Evangelio, contando la historia de Cristo de ciudad en ciudad, mientras su nombre, Judas, le recordaba a los demás de Judas Iscariote, él habría presentado un ejemplo vivo de fidelidad en marcado contraste con el traidor. ¿Dónde se encuentra el libro de Judas? ¿En qué contexto de tiempo? Dice este estudio. Judas es notablemente difícil de fechar, antes que nada porque la Biblia y la tradición revelan muy pocos detalles personales sobre el cristiano de la era temprana que fue su autor, y el libro mismo evita nombrar cualquier persona o lugar en particular. Una pista disponible para los lectores del día de hoy es la impactante similitud entre los libros de Judas y Segunda de Pedro, asumiendo que la carta de Pedro fue escrita primero entre el 64 y el 66 después de Cristo.
Es probable que Judas escribiera su carta en algún tiempo entre el 67 y el 80 después de Cristo. ¿Por qué es tan importante esta carta de Judas? La llamativa brevedad de Judas comunica la urgencia de su noción de que había que condenar a los falsos maestros y retirarlos de la iglesia. El hecho de que este libro tenga tan pocas palabras demuestra que Judas no desperdiciaría espacio dando rodeos al asunto. Vio dentro de la iglesia personas y prácticas que eran dignas de condenación. Algunos dentro del cuerpo rechazaban la autoridad y buscaban complacerse a sí mismos. Como respuesta a estos errores, Judas reunió mucho simbolismo bíblico, desde la muerte de Abel a manos de Caín hasta el castigo de los habitantes pecaminosos de Sodoma y Gomorra, para dejar en claro lo que pensaba de todo eso. ¿Cuál es la idea central de esta carta de Judas? Esta carta de Judas tenía un doble propósito. Quería desenmascarar a los falsos maestros que se habían infiltrado en la comunidad cristiana y deseaba animar a los cristianos a permanecer firmes en la fe y a pelear por la verdad. Judas reconocía que los falsos maestros a menudo mercadeaban con sus distorsiones sin que los fieles se dieran cuenta, por lo que trabajó para incrementar la conciencia de los creyentes al describir con detalles vívidos lo terrible que eran en realidad los disidentes. Sin embargo, Judas no quería simplemente incrementar sus coincidencias, sino que pensó que era importante que los creyentes se opusieran a los que trabajaban en contra de Jesucristo. Podemos hacer eso al recordar las enseñanzas de los apóstoles, edificándonos unos a otros en la fe, orando en el poder del Espíritu Santo y esperando la misericordia de Jesús. ¿Cómo aplicamos esto a nuestro tiempo? Debemos pelear por la verdad, mantenernos firmes contra el error. El libro de Judas es la definición misma de lo que son las proclamaciones directas y contundentes, y está lleno de órdenes cortas y declaraciones que llegan como disparos de ametralladora. En nuestros días, la confrontación directa ha llegado a ser vista como algo impetuoso, irrespetuoso e inaceptable. En algunos círculos, la contundencia de Judas no sería tolerada. Muchas personas prefieren una versión más suave y gentil de la fe cristiana. Sin embargo, Judas nos recuerda que hay un tiempo y un lugar para la protección agresiva de la verdad en contra de aquellos que buscan derribarla. ¿Cómo puedes participar en la defensa de la verdad contra el error? Allí termina la introducción a este libro con esta pregunta. ¿Por qué quería traer y compartir con ustedes el contexto de lo que significa esta corta carta? Hay muchos pasajes de la Biblia, personajes también en la palabra de Dios, muy conocidos como Juan el Bautista, por ejemplo, que nos hablan de una manera clara y contundente. Como dice el pastor Swindoll en este estudio que hace, o en esta Biblia de estudio, él dice, en nuestro tiempo, a veces la gente quiere todo más suavizado. Les parece muy fuerte una exhortación directa, les parece muy fuerte y muchas personas terminan sintiéndose mucho más en la manipulación del enemigo cuando se saca a la luz la verdad. Entonces la gente lo toma como ser perseguida o ser atacada dentro de la iglesia. Y estamos llegando a un punto en que para ser políticamente correctos, estamos permitiendo que las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, permitiendo que todo lo que tiene que ver en contra del camino, del propósito y de la palabra de Dios se establezca como normal. Hemos normalizado tanto el pecado como el error. A veces señalamos el pecado de las personas y decimos, bueno, este hermano o el otro, este está pecando, este está haciendo esto, este está haciendo aquello. Entonces lo normalizamos y decimos, bueno, mejor no hablemos del tema para que nadie se sienta mal. Igual normalizamos el error. Vemos a tantas personas en error, vemos tantas falsas doctrinas hoy, y algunos hasta quieren traer esas falsas enseñanzas y falsas doctrinas a ser parte de sus servicios en la iglesia. Entonces vemos lugares donde más que predicar o compartir enseñanzas de la palabra de Dios, lo que se hace es ocultismo desde los púlpitos, adivinación con tanta mentira que hay hoy, tantos falsos profetas, tantas cosas que se convirtieron en el diario vivir y nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque quien señala, porque quien habla de este tipo de cosas, entonces es visto como un perseguidor. ¿Y a ti quién te nombró juez? No estoy juzgando a la persona, pero sí el pecado y el error en el que están llevando a muchas personas. Y quien está en la mentira y quien está en el error se molesta porque defiende ese error como una verdad.
Por eso quería ponerte en contexto antes de ir al texto de la palabra de Dios, allí precisamente en Judas, para este mensaje que tiene como título Advertencia. Y estamos viendo que este no es un tema de hace un año, de hace dos, de hace 5 años, sino que es un tema que está desde el primer tiempo, desde el inicio de la iglesia. Las doctrinas de error, las falsas enseñanzas, la mentira, el engaño que se da. ¿Cómo enfrentamos todo esto? ¿Somos políticamente correctos? ¿Agachamos la cabeza? ¿Miramos para otro lado? Como no es a mí a quien están engañando, permitimos que engañen a otros, permitimos que le mientan a otros, ¿no nos convertiríamos entonces en cómplices por guardar silencio? Y si hablamos, quizás vamos a ser vistos como enemigos del líder, del supuesto profeta, del supuesto pastor, del supuesto apóstol. Y si nos ven como enemigos, no empezarán a hablar para desacreditar la verdad, no del hombre, sino la verdad que nos habla la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir al texto y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Capítulo 1 de la carta de Judas, versículo 3, tiene como título El peligro de los falsos maestros. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de las cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Él dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Y vamos a detenernos en ese versículo 16. Hasta allí, nada más, del versículo 3 al versículo 16,
realmente al leerlo, y más en esta nueva traducción viviente, es como si nos llegara un mensaje hoy mismo de un hermano, de un líder de la iglesia, preocupado por el gran peligro que se presenta para nuestra vida espiritual. Y ese gran peligro es de aquellos falsos líderes, bien lo dice aquí esta carta, los que por poder, los que por dinero se están aprovechando de muchas personas, mienten y van en contra de Dios. Es una tremenda advertencia, pero ¿qué hacemos con ella? Lo decía hace un momento. Dice aquí el pastor Swindoll, en la parte final de su comentario a la Biblia, hace una pregunta: ¿cómo puedes participar en la defensa de la verdad contra el error? Hay personas, y cuando utilizamos la palabra apóstata o apostasía, debemos ir y entender lo que nos quiere decir a nosotros el diccionario. ¿Qué significa la palabra apóstata? Una persona que públicamente abandona su creencia, su religión o sus ideales para adoptar otros diferentes. Públicamente abandona su fe, abandona sus creencias. Ese es un apóstata. Y cuando miramos nosotros a la vida cristiana, a los hermanos que están sirviendo a las personas que se congregan con nosotros, cuando miramos las redes sociales, cuando miramos las falsas enseñanzas, nos damos cuenta que públicamente muchos le han dado la espalda a la palabra de Dios y se han ido tras sus propias doctrinas, tras sus propias fábulas, tras sus propias historias. Mueven personas, claro, porque hablan a la carne, porque hablan a la emoción. Los falsos profetas hablan de las cosas terrenales, de todas las bendiciones, millones, propiedades que tú vas a recibir, pero no hablan del arrepentimiento, ni hablan del orden de Dios para las vidas. Entonces, lo que vemos hoy es un desfile público desde los púlpitos, en las congregaciones, donde hay algo que se llama la afirmación profética. Yo te invito a mi iglesia, tú me invitas a la tuya. Cuando yo te invite a mi iglesia, haces una afirmación profética de, mejor dicho, todas las tremendísimas bendiciones que Dios tiene sobre este siervo, para que la iglesia que yo pastoreo vea que, mejor dicho, no tiene un pastor, tiene un ángel allí. Y cuando yo vaya a la tuya, voy a hacer lo mismo. Y te voy a dar una palabra rimbombante para afirmarte delante de las personas que están allí congregadas. Y es el desfile que hay hoy de afirmación profética, el desfile que hay hoy de aprovecharse, el desfile que viene empezando, queriendo tomar dinero, poder, la política, una cantidad de cosas. Y ese es un acto público porque se está dando hacia toda la congregación, y hablo en general de la iglesia cristiana. Y en ese acto público vemos que por el deseo del poder, que por el deseo de las riquezas, muchos públicamente, vuelvo y repito, le dan la espalda a las enseñanzas bíblicas. ¿Qué debemos hacer nosotros con eso? Nos dice Satanás, no lo dice Dios, nos dice el enemigo: tú no eres nadie para juzgar nada, cállate la boca y mira para otro lado. Mientras mentimos, cállate tú la boca y mira para otro lado y no digas nada, porque ¿quién te llamó a ti como juez? No, no soy un juez, no puedo condenar a nadie, pero sí puedo hacerme un juicio de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y si yo me hago ese juicio y para la gloria de Dios tengo conocimiento, vuelvo y repito, es un arma poderosa el conocimiento, y si yo tengo conocimiento de la verdad de la palabra y veo que evidentemente se está engañando, se está mintiendo, se está usando el nombre de Dios para esclavizar personas, ¿cuál será el propósito de Dios que me permite ver esa verdad a mí? Para mirar para otro lado, ¿es Dios el que me está diciendo cállate y mira para otro lado? ¿O será que el Señor me dice proclama la verdad, que es un arma? La verdad es la palabra de Dios y es un arma. Y tú tienes un arma poderosa en la palabra de Dios para hablar la verdad, para permanecer tú en la verdad, pero para compartir la verdad. Si nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, por ejemplo, él lo insta, lo llama, lo invita a permanecer en la verdad, a hablar la verdad, a enseñar la verdad. Porque esa verdad, vuelvo y repito, se convierte en un arma espiritual para la libertad de muchos. Sí, está bien, es real. Hay muchos que no van a querer oír la verdad.
Hay muchos que no van a aceptar la verdad. Hay muchos que se van a molestar por la verdad. Pero la verdad no tiene un propósito de incomodar a nadie. La verdad, el propósito que tiene es traer libertad. Bien lo dijo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que nosotros quizás estamos pecando por quedar bien con las personas. Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como un pecado. Y entonces veo cómo las personas son engañadas. Y entonces escucho cómo las personas son esclavizadas. Y entonces puedo ser testigo de cómo las personas están siendo llevadas al error. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La verdad, la palabra de Dios me dice algo. Esas personas están siendo manipuladas y esclavizadas a una mentira. Son falsos líderes, son falsos profetas, son falsos apóstoles, son falsos en muchas cosas. Públicamente, cualquiera que conozca la verdad se da cuenta que ellos le han dado públicamente la espalda a esa verdad y ahora viven para ellos mismos. Viven para su poder, viven para sus riquezas. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Guardar silencio? La respuesta es no, mi hermano. La respuesta es no. No te vas a poner tú a pelear, porque esto no es un tema de pelea contra la carne, porque la lucha no es contra sangre y carne, así lo dice la palabra. Debes orar, pero en la medida que va avanzando la mentira, la predicación de los mentirosos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, en esa misma medida tú tienes que levantarte a proclamar la verdad, a predicar la verdad. Y ahí es donde está el error o la falla más grande de la iglesia en el tiempo de hoy. Quienes conocen la verdad se han quedado callados. Y se han quedado callados para no meterse en problemas, para que no los señalen, para no, ay, pero yo para qué me voy a ganar un problema con esas personas. No, tú no te vas a ganar un problema con ellos. El problema de ellos no es contigo, es con la verdad que tú estás proclamando, con la verdad que tú estás predicando. Por eso es tan importante un texto como este, y lo veíamos en el comentario que hace el pastor Swindoll, y es, mire, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es mi papel en este tiempo? ¿Cuál es mi papel en este momento? Claramente, guardar silencio no es el lugar que Dios me ha dado. No es el papel que Dios me ha dado, guardar silencio. La lucha no es contra sangre y carne. No es mi ataque contra una persona en específico, contra fulanito de tal, el que se llama así, asá. Es contra una mentira que se quiere convertir en un yugo de esclavitud contra muchas personas. Y proclamar la verdad es formarnos, prepararnos nosotros en esa verdad. Primero, para mantenernos firmes. La verdad es un arma, el conocimiento es un arma. Y nos mantenemos firmes y estamos parados firmes en el momento en que quiera el enemigo engañarnos o llevarnos prisioneros con sus mentiras. Apóstata, entonces, es la persona que deliberadamente deserta de la fe y alguna vez parecieran estar de acuerdo en cuanto a doctrinas del cristianismo, pero en realidad nunca confiaron en la verdad de Cristo para salvación eterna. Por eso pusieron su mirada en las cosas de la tierra, en el dinero, en el poder, en la posición, y con arrogancia se resisten en sus corazones. Un apóstata se opone de manera intencionada a las enseñanzas centrales de la fe cristiana y al mismo tiempo planta semillas de duda, planta semillas de división y disensión entre los creyentes. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a predicar, empezamos a hacer evangelismo de fuego, se llamaba nuestro programa, allí en televisión, en radio. Iniciamos en emisoras seculares y estábamos allí compartiendo la palabra de Dios, y luego pasábamos allí a la televisión, evangelismo de fuego, estábamos de lunes a viernes. Recuerdo algunos pastores que hoy en día los conozco, son conocidos, cercanos, algunos amigos, y muchas personas se levantaron en contra del programa. Y recuerdo en el canal Cadena 1, me llamaron alguna vez, estoy hablando de más de 15 años atrás, y me dijeron, recibimos una carta de unas asociaciones de pastores donde lo descalifican a usted como pastor. Y yo dije, bueno, ¿y qué tiene que ver esto en el canal? No, que ellas nos están diciendo y que usted ni siquiera es pastor. Bueno, pero si ahí igual en la televisión le venden espacios al brujo, al mentiroso, al hechicero, a la secta, ¿cuál es el problema? No, es que la carta es dura. Cuando me la moví, yo veía quién la firmaba. Y yo dije, wow, esto es
Tremendo, tremendo que personas que profesan la fe se molesten tanto con la predicación. Sí, quizás me faltaba algo de conocimiento en ese momento, por supuesto, la predicación era de la verdad. Yo estaba proclamando una verdad a muchas personas en un medio de comunicación masivo y el problema era esa verdad. Estaba afectándose algo. En radio, muchos brujos en su momento pusieron quejas que se iban a ir de las emisoras seculares donde estábamos porque se les estaba dañando el negocio, una cantidad de cosas. Uno entiende que muchas personas se sientan incómodas, pero la propia iglesia, aparentemente los mismos que proclaman la verdad, ¿por qué incomodaban tanto? Alguna vez llamaron a los Estados Unidos al pastor Ramón Babilonia, un pastor aquí en Bogotá, y le dijo: pastor, quítele el respaldo, el apoyo a este Diego García, quítele la cobertura a Diego García. Y me llamó Ramón y me dijo: ¿qué pasó, mijo? ¿Qué está sucediendo? Que me llamó un hombre muy conocido y me dijo que le quitara la cobertura, el apoyo. Yo le dije que usted tenía su ministerio, Evangelismo de Fuego. ¿Qué pasó? Le dije: no tengo ni idea. Me dijo: quiero ver los programas. Y él tuvo la oportunidad de ver los programas que estaban saliendo. Y él me dijo: yo veo ahí que tú estás proclamando una verdad que es incómoda para la iglesia, porque todo el mundo queda callado frente a este tipo de cosas. ¿Te incomodaba? ¿Quién? ¿El mundo? ¿El enemigo? ¿Quién se estaba incomodando con esto? Se estaban incomodando los mismos y estaban utilizando el nombre del Señor no para proclamar una verdad, sino una mentira. Y eso va a suceder siempre. Va a suceder siempre. Por eso es que vivimos en una batalla constante espiritual. ¿Cuál es tu papel en esa batalla? ¿Cuál es tu papel en esta guerra? Vuelvo y te lo repito, y ya por tercera vez: guardar silencio no es tu papel. Tú tienes que predicar, proclamar la verdad, formarte en la verdad. Por eso la invitación siempre será: estudia la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios, multiplica tu tiempo de oración, no lo restes, multiplica, pasa más tiempo con el Señor, pasa tiempo estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Así te vas a mantener firme, pero así también Dios te va a usar, porque la única manera de detener las mentiras es proclamando la verdad. A veces las personas dicen: miren, están hablando de mí, están hablando de mí, esto malo, esto aquello, yo me voy a defender. Y empiezan en un conflicto. No, vive la verdad y la verdad misma se va a manifestar en tu vida. Pueden inventar las cosas que quieran, pero la mentira está destruida cuando la verdad resplandece. Cuando tu vida es coherente, lo que tú hablas, con lo que tú vives, esa es una verdad. Y esa verdad se defiende por sí misma. Y el Espíritu de Dios está allí con esa verdad. Recuerda lo que dijo el Señor: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Esa verdad es nuestra respuesta. Esa verdad es nuestra fortaleza. Esa verdad en la que vivimos nos protege y nos defiende, esa misma verdad, de cualquier calumnia y cualquier mentira que inventen. También te cuento, un día vino a buscarme un siervo de Dios: mire, es que su testimonio, están hablando de usted esto y esto, y me preocupa. Le dije: ¿le preocupa o quiere oír un chisme? Así de sencillo, porque si usted orara, sabría y conocería la verdad, y vería a través de esa verdad. La verdad abre nuestros ojos. La verdad quita toda venda de nuestros ojos. Así que, mis hermanos, la verdad es un arma. El conocimiento de la palabra de Dios es un arma. La sabiduría espiritual es un arma. La fe es un arma. La esperanza y el amor se convierten en armas poderosas. Y el Señor te ha preparado. El Señor te ha preparado para tú usar estas armas. Y te preparó y te equipó con esas armas para algo. No son de adorno. Las armas espirituales no son un adorno y no son armas de juguete. Son armas para hacerle frente a toda obra de las tinieblas. Hoy vemos un rechazo descarado a la verdad en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Constantemente se nos desafía a cada uno de nosotros con preguntas: ¿cómo podemos nosotros permanecer firmes
contra aquellos que tratan de minar nuestra fe. ¿Cómo nos podemos mantener con los pies en la tierra, con los pies plantados en la verdad confiable, en un mundo de tantos engaños y de tantas mentiras? Hermano, la única manera de hacerlo es igual que en un ejército. Debemos pelear para proteger la libertad que tenemos. ¿Y cómo es esa pelea? Debemos participar nosotros en el cuerpo de Cristo para proteger la sana doctrina. Escucha muy bien. Tiene que levantarse un ejército de guerreros, un ejército de hombres y mujeres. Yo sé que muchos de los que me están escuchando, el Señor los ha llamado a ser parte de ese ejército. Tú no solamente vas a vivir la palabra, sino que te vas a convertir en un defensor, alguien que protege la sana doctrina. Porque cuando en la fila de este ejército se infiltra el enemigo con doctrinas destructivas, si atacan con mentira a nuestros hermanos y hermanas más débiles, los que somos más fuertes debemos estar listos para luchar por nuestra fe, por nuestra creencia, no con armas físicas, por supuesto, sino con las armas espirituales del conocimiento, la sabiduría, la fe, la esperanza y el amor. Los invasores que provocan la ira de Judas, en este caso del texto que acabamos de leer, ellos estaban distorsionando la gracia, convirtiéndola en una licencia para pecar. Y eso lo vemos en nuestro tiempo. Negaban la verdad sobre Cristo y su obra. Esa descripción que está haciendo Judas encaja con la categoría particular de herejes que con el tiempo llegaron a ser conocidos como gnósticos. Así de claro, eso de ahí nació, de ahí vino. Los diversos grupos de gnósticos empezaron a mezclar el cristianismo con la filosofía griega, con las religiones del Medio Oriente e incluso con el misticismo judío. En esencia, ellos enseñaban que el cuerpo físico es malo y que el espíritu es bueno. Y como resultado de esa enseñanza, algunos concluyeron que el cuerpo malo debía estar sujeto a un ascetismo extremo. Sin embargo, otros consideraban que lo que se hace con el cuerpo es irrelevante desde un punto de vista espiritual y por lo tanto se involucraban en cualquier clase de comportamiento libertino que les parecía atractivo, afirmando que su justicia espiritual los dejaba libres para vivir como quisieran. Los grupos de gnósticos también enseñaban doctrinas extrañas y variadas acerca de la persona de Cristo. Muy a menudo negaban completamente su humanidad y asumían que su presencia en la tierra era simplemente una representación fantasmagórica. Y esas enseñanzas acababan la esencia de la fe cristiana, por lo que Judas, con su escrito, arengó a las tropas como si dijera: el enemigo está sobre nosotros, este es el momento de actuar. Nosotros como creyentes no solamente tenemos que estar atentos a lo que la enseñanza propone moralmente y mirar si encaja con la pureza de la vida que Cristo enseñó, sino que también debemos considerar si hay una concordancia correcta con la doctrina de Jesús. Hermanos, nosotros no estamos solamente para ser oidores, sino hacedores. Al ser hacedores de la palabra de Dios, nos convertimos en defensores de la fe. No es una sugerencia, no es por si a ti te parece, te plació, quieres, de pronto lo sentiste un día. No. Escúchenme todos, y quiero exhortar a todos aquellos que están escuchando este mensaje, exhortar a todos aquellos que saben que Dios los ha llamado a predicar y que todavía están pensando quién sabe en qué cosas, y que llevas años sabiendo cuál es tu llamado, pero no quieres dar el paso. Hay una guerra que se mueve, una guerra espiritual, y esa guerra, el enemigo está avanzando aceleradamente, infiltrando las iglesias, los ministerios, los púlpitos, estableciendo falsas doctrinas, fábulas, mentiras, ocultismo, como lo decía, hay muchos lugares, falsos profetas. Todo esto se está dando porque la verdad escasea. Y quienes conocen la verdad guardan silencio. Quiero seguir con el versículo 17 de aquí de Judas. Vamos a continuar. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos.
Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, voy a anexar algo ahí, pero ustedes, queridos oyentes de Fuego AM, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Debemos hacer ¿qué? Evangelizar, hermano. Cuando habla de rescatar a otros es predicar, es evangelizar. La tarea no es para mañana, la tarea no es para el otro mes, la tarea no es para el otro año, la tarea es ahora, es ahora. Ayer una joven me hizo una pregunta sobre aquellos padres de la fe y los estaba leyendo y me decía la carga tremenda de un hombre, específicamente me estaba hablando de un hombre que tenía un deseo muy grande de predicar la palabra de Dios, David Brainerd, y me decía esa carga tremenda. Yo le decía a esta jovencita, mira, los que predicamos, cuando uno conoce y cada día ve la maldad que avanza, la mentira que avanza, las tinieblas que avanzan, hay una carga y una necesidad enorme por predicar día tras día, todos los días, poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles llevando una verdad. De eso se trata y eso es lo que dice Judas, rescatar, rescatar. Si hay un mensaje o una palabra directa en la Biblia sobre el evangelismo, sobre la evangelización, es esta: rescaten a otros, muéstrenle compasión, aborrezcan los pecados de ellos, pero hagan todo lo posible por liberarlos de la muerte. Eso es la evangelización. Y sé que a través de esta señal de Fuego AM, muchos, y yo te invito a que me escribas allí en el WhatsApp 322-729-1386, allí en las redes sociales. Tú eres esa persona, sabes que Dios te está hablando a ti, sabes que no puedes esperar más, sabes que tu tiempo es ahora, sabes que conoces la verdad y que esa verdad debe ser proclamada para detener el avance de la mentira. Pues levántate en el nombre de Jesús. Levántate en este día en el nombre poderoso de Jesús. Rescata a otros de la mentira. Derriba ese argumento de, pero es que para meterme, pero es que para decir, y si me dicen, y si me atacan, dime que se van a levantar situaciones, pero la verdad que está contigo, esa verdad de la palabra de Dios, va a guardarte a ti, tu fe, te vas a mantener firme, valiente, esforzado, llevando un mensaje a muchas personas. Rescata, rescata a otros. Ustedes deben edificarse, dice aquí Judas. Deben edificarse unos a otros en la más santísima fe. Deben tener compasión. Deben tener compasión. Dice aquí la palabra de Dios. Rescatando a otros. Rescatando a otros. Rescatan a otros, arrebatándolos, el versículo 23, arrebatándolos de las llamas del juicio. Hoy tú puedes rescatar a otros con la verdad. No sigas mirando para otro lugar. No sigas pensando que no tiene que ver contigo. Pero es que este pastor, pero es que este líder sí que habla, debería hablar de otra cosa, no se meta en las cosas que no le interesan. ¿Para qué se pone a hablar de esas falsas doctrinas, que esos falsos profetas? Eso no tiene nada que ver con usted, mire para otro lado. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo. El enemigo que te dice, tú no tienes nada que decir y tú estás lleno de la verdad. El enemigo que te dice, nadie te va a escuchar, pero esa verdad va a ser proclamada y va a correr. Tú eres una antorcha encendida. El enemigo se ha infiltrado en las iglesias, se ha infiltrado en los ministerios, se ha infiltrado en los púlpitos, en los grupos de alabanza,
en los predicadores, en los pastores, todos esos falsos profetas que hay hoy en día, ahí vemos al enemigo infiltrado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un arma poderosa, la verdad, el conocimiento de la verdad. ¿La vamos a seguir dejando guardada? ¿O nos vamos a levantar hoy a proclamar esa verdad y a rescatar a otros? Que la gente se siente, que hay que ser políticamente correcto, que hay que hablar con decencia. Mira, es increíble cómo, y hablaba de uno de los temas, cómo se mezclan todas las cosas en una. En este tiempo, el gnosticismo, y entonces mezclaban la filosofía y las creencias de un lado, del otro, y un poquito de aquí, un poquito de allá, y hacían un monstruo. Hoy en día muchos hacen lo mismo, muchos hacen lo mismo. Y no se proclama una verdad. Y nosotros estamos frente a una mentira, y lo sabemos. Estamos escuchando un engaño, y lo sabemos. Pero sin embargo, es como si el enemigo no hubiese nadie que se parara en la brecha, que se parara firme. Primero, para detener el avance. Y segundo, para rescatar a los que han sido esclavizados. ¿Cuál es tu lugar? Cuarta vez que te lo pregunto. ¿Cuál es tu lugar en esta batalla? Si en esta mañana el Señor está hablando a tu vida, ¿dónde tú te encuentras? ¿Estás en otro país? ¿Estás en otra ciudad? Nos escuchan mucho oyentes que fueron para España, para Estados Unidos. Dios te llevó allí. Tú estás trabajando, claro. Tú estás haciendo tus actividades, por supuesto. Pero también eres un mensajero de la verdad. No guardes silencio. No guardes silencio. Porque el Señor quiere usar tu boca, tu tiempo, para proclamar la verdad que será para rescate de muchos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden escribir ahorita allí en las redes, en Facebook, en YouTube? Amén, yo soy uno de estos que voy a hablar la verdad. ¿Cuántos nos escriben al 322-729-1386? Yo soy, me declaro hoy en el nombre de Jesús, un mensajero de la verdad. Hoy, en el nombre de Jesús, me levanto para proclamar la verdad. La lucha no es contra sangre y carne, pero la verdad debe ser predicada en todo lugar. Y cuando tú veas que hay personas en el error, abre tu Biblia, predica la verdad, háblale la verdad, porque Dios va a respaldar esa verdad. Y que rescates a mí, rescata a algunos hoy, rescata a otros mañana. Vive todos los días, sal armado. Tú sales de tu casa y estás armado hasta los dientes, como dicen. La verdad arde en mi corazón. La verdad de la palabra de Dios brinca. No me puedo quedar callado. Ay de mí si no predicare. Ay de mí si no hablo la verdad. Y todos los días, proclamando esa verdad, se va a rescatar a muchos. ¿Cuál es tu lugar en esta batalla? ¿Cuál es tu lugar? Saludo a Maribel, a Natalia. He huido a meterme en problemas, dice Natalia. No te vas a meter en problemas. A algunos no les va a gustar, pero tú sabes algo. Esa verdad va a ser para libertad de muchos. Wilson, Dios te bendiga. Allí en Almería, en España, un abrazo. Pastores que predican la verdad. Carlos Tello, Dios te bendiga. Allí, en ese trabajo que tú tienes, puedes proclamar la verdad a muchas personas. Señor, hoy, iniciando este día, salimos llenos de tu palabra. El trabajo, a nuestras actividades. Vamos a proclamar la verdad. Permítenos ser instrumento para rescatar a muchos. Hoy empezamos este avance con la verdad. Ya no más mirar para otro lado. Ya no más buscar ser políticamente correcto.
no predicar. A los que tienen llamado ministerial, a los que tienen llamado al evangelismo, léete esa carta de Judas. Léetela, estúdiala, profundízala. Vamos a rescatarlos, librándolos del fuego del infierno. Y la única manera de hacerlo es predicando la verdad. Así que voy a orar, para que haya un fuego en tu corazón como nunca antes. Que en tu garganta arda ese fuego y que no te puedas quedar callado. Y que cuando veas cómo avanza la mentira te pares firme y en vez de mirar para otro lado proclames la verdad. Para libertad de mucho pueblo. A ti, Sandra, Dios te bendiga. A ti, Rosario, Dios te bendiga. Fernanda, Xiomara, a cada oyente que está diciendo yo hoy me levanto. A Mónica, en el nombre de Jesús. Hoy me levanto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para proclamar tu verdad. Señor, perdónanos por mirar para otro lado. Perdónanos por guardar silencio. Perdónanos por llenarnos de argumentos. Perdónanos por dejar que la mentira avance de una manera tan tremenda, donde está llevando prisioneros a muchos. Tú nos has dado conocimiento de una verdad que ha traído libertad a nuestras vidas, Señor, y esa verdad debe ser proclamada. Claramente habrá personas que no les gusta, claramente habrá personas que no les acomoda, que se sienten confrontadas, pero en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por esa verdad que está ardiendo en esta hora en los corazones, porque estamos viviendo un tiempo, quizás como ese tiempo que vivió Judas, y él trajo una advertencia, una alerta. El enemigo está encima de nosotros, el enemigo se ha infiltrado en las iglesias, se ha infiltrado en los ministerios, se ha infiltrado en la alabanza. Vemos una cantidad de cosas que no son acordes con la verdad, personas que públicamente le han dado la espalda a la fe, y sin embargo siguen siendo llamados líderes, profetas, apóstoles, cuando hace mucho rato su corazón está en las cosas del mundo, en el dinero, en el poder, engañando, oprimiendo, manipulando. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hay miles de personas que están siendo atadas y llevadas a ese fuego del infierno, Señor, por el error, por la mentira, por el engaño, Señor. Y la única manera de hacerle frente a la mentira es predicando la verdad. Yo hoy oro, Señor, por cada uno de estos valientes que se levanta en el nombre poderoso de Jesús a predicar la verdad, por aquellos que estaban dudando y hoy renuncian a toda duda e incredulidad y dicen, hay una verdad que arde en mi corazón, el Señor me llamó a predicar, el Señor me llamó a evangelizar, y la predicación y el evangelismo no es otra cosa sino el rescate de muchas personas. En el nombre de Jesús, Señor, aviva ese fuego en los corazones, en la garganta de cada uno de mis hermanos, de los que hoy dicen, esta palabra es para mí, esta palabra es la confirmación, le venía orando al Señor, ¿cuándo es tu tiempo? El ministerio del que tú me has hablado, ya, el ministerio es ahora. Proclama la verdad allí en tu trabajo, allí en el lugar donde tú estás, en tu familia. Allí hay personas que han sido engañadas por la mentira, allí hay personas que están siguiendo falsos profetas, allí hay personas que están siendo engañadas por mentiras, donde toman en vano el nombre del Señor para acomodarlo a sus deseos, para acomodarlo a su codicia, para acomodarlo a su mentira, a su engaño. Y tienen a muchos sosteniéndolos con fábulas, y tienen a muchos sosteniéndolos con engaños, con falsas expectativas, apartándolos de la verdad y llevándolos a la esclavitud del pecado, a la mentira, normalizando el pecado, normalizando todo lo que no es de Dios y diciendo que vienen de parte de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, multiplica a los mensajeros de la verdad, Señor, levántalos en el nombre de Jesús. Cada hombre, cada mujer que en esta hora está escuchando este mensaje, levántalos en el poderoso nombre de Jesús, para que tu verdad corra, para que tu verdad sea escuchada, para que tu verdad traiga libertad, para que tu verdad resplandezca, para que la verdad de tu palabra, Señor, sea ese muro de contención contra toda mentira y todo engaño del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, avivan los corazones y pon un deseo, Señor,
como nunca antes en cada uno de los hombres que me escucha, en cada una de las mujeres que me escucha, un deseo como nunca antes para estudiar tu palabra, para profundizar en tu palabra, para llenarse de tu verdad y que primero reciban ellos libertad para llevar esa libertad a muchos. Es una advertencia la que nos habla la palabra de Dios para todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por Jorge Torres, allí en Quintanar, por Olga María, por todos los que se levantan para llevar la verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, por Candelaria, por María Claudia, por todos los que están diciendo, Señor, aquí estoy para llevar tu verdad, para abrir mi boca, para que tú me uses, Señor. Toma mi tiempo, toma mi boca, toma mis pies y mis manos para ir, para hablar, para orar, para predicar en el nombre de Jesús en cada lugar, para llevar tu verdad al rincón de cada ciudad, de cada barrio, en cada lugar, Señor, para los que van a predicar en las calles, en los buses, para que lleven tu verdad, para los que van a predicar en una iglesia, en un devocional, para los que van a estar, Señor, en su empresa, en su negocio, para los que van a ir a los hospitales, para los que van a ir a las cárceles, a rescatar a muchos a través de tu verdad, Señor, porque solamente es la verdad de la palabra de Dios la que te mantiene firme en medio de esta batalla, libre de las mentiras y engaños del enemigo, pero no puedes ser indiferente, porque hoy son multitudes, hacen fila en las sectas, hacen fila las personas porque están engañados, porque están enceguecidos y solamente la verdad va a traer libertad a ellos y nos comprometemos contigo, Señor, no con el hombre, sino contigo, de llevar esa verdad a cada rincón y a cada lugar para libertad de muchos. Hoy salimos de casa con una visión clara, rescatar, en el poderoso nombre de Jesús, rescatar a otros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Dios les bendiga y ojalá, y nuestra oración, que el Señor sea guiándolos a muchos para poder llevar esa verdad a muchos lugares.